Le llamaron el cable de Motril. Durante la primera mitad del siglo XX fue el ferrocarril aéreo más largo de la península ibérica. Ponía en valor la salida natural desde Granada al mar. Junto a Tablate, Rules y la Gorgoracha aún existen restos de este teleférico que espera el reconocimiento de haber sido el primer medio de transporte ecológico entre el puerto y la ciudad. Sobre la presa de Rules aún se mantienen estructuras de hormigón como testigos del único teleférico granadino. Junto a ellos se divisa la línea serpenteante de la autovía de la costa. Dos sistemas de comunicación separados por menos de medio centenar de años. Estamos en la estación de Rules, estación central de un cable aéreo que montó Tranvía Eléctrico en el año 1927, fue inaugurado, y fue en su momento el cable aéreo más largo de Europa, con cerca de 33 kilómetros, bueno, 33, si no contamos el ramal de Órgiva. Esta estación era una estación de ángulo, una estación central, que comunicaba el cable procedente o el tramo procedente de Durca hacia Motril, y aquí enlazaba el trozo de Órgiva. La decisión de hacer un cable, pues por la imposibilidad de Tranvías Eléctricos de encontrar financiación suficiente para construir un ferrocarril a Motril. Porque el cable tenía un trozo lineal que sería desde Durca, Tablate, Rules, Gorgoracha, Motril, y luego tendría otro ramal que sería Rules Órgiva, con intención de poner un poco en comunicación y en explotación unas minas que había en la Alpujarra. Entonces estamos ante lo que sería pues la estación central o estación de ángulo o de carga, en el que aquí se ve un poco pues lo que son los huecos donde iban los contrapesos de este cable. Esta estación o estas fotografías son de la construcción o la inauguración del cable aéreo de las minas del Conjuro, un cable muy parecido al que hay aquí, que estaba a escasos metros y que se inauguró en los años 50 para la explotación de las minas conocidas como del Conjuro, en lo que es la estación de descarga, con la estructura metálica, que ahora mismo lo que se ve únicamente es la estructura de hormigón solamente, pero la estructura metálica aquí, pues la llegada, el cable tensor con su protector de carretera y las vertederas. Esto es una estructura pues muy parecida a lo que estaríamos viendo aquí respecto del cable de tranvía eléctrico. Aquí. Esta zona, las estaciones tensoras o con los contrapesos en hormigón. En la carretera entre la presa de Rules y Órgiva se mantiene la estructura de lo que fue la estación de carga de las minas y la conexión con el cable de Motril. Un viejo edificio con una interesante factura arquitectónica y que muestra las dependencias para carga y descarga. Más cerca de la ciudad, en el inicio de la carretera de la Alpujarra, junto al puente de Tablate, se conservan restos de la otra gran estación del cable de la costa. Entre zarzas y matorrales se alzan vestigios del único ferrocarril aéreo de la historia de Granada. Nos hallamos en la primera estación que tenía el ferrocarril de Durca a Motril, que es la estación de Tablate. Este tramo entre Durca y este sitio de Tablate tenía unos 9.600 metros. Como se puede observar, todo iba en línea recta. Si nos fijáramos un poquito más allá, veríamos incluso que tuvieron que una montaña echarla abajo para pasar en línea recta. Todo el trazado iba en línea recta. Aquí supongo que sacarían las mercancías de la parte de la Alpujarra a la parte de Lanjarón. Para que el cable tuviera tensión, para que tuviera fuerza y no colgara demasiado, pues aquí estaban los colgados del cable, se desviaba y había unos contrapesos muy grandes que iban a estos agujeros, que eran unos contrapesos de hormigón, y en estas estaciones intermedias pues se hacía el atirantado del cable. Había también vagonetas estacionadas esperando a ser cargadas para sacarla a la línea principal. El viaje, de 8 horas, comenzaba en tranvía desde Granada hasta Dúrcal, y desde allí enlazaba con el cable que atravesaba montes y barrancos para descender poco a poco, a 6 kilómetros por hora, hasta el puerto de Motril, hasta la playa del Cable.